hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que llevan buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que llevan buenas nuevas. ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Quién les predicará si no hay quien los envíe? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que llevan buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que llevan buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que llevan buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que llevan buenas nuevas, los que llevan buenas nuevas, los que llevan buenas nuevas. Muy buenas noches, amada iglesia, que el Señor te continúe bendiciendo. Gracias a Dios por este tiempo que pudimos tener de adoración, porque ha sido un tiempo de refrigerio para todos, para la iglesia, para cada uno de aquellos que venimos de distintas formas a escuchar la palabra del Señor. Así que en este momento vamos a basar nuestra enseñanza en el libro de Éxodo, capítulo 20, verso 3. En las reuniones anteriores o servicios anteriores se han venido tratando el texto de Éxodo 20, donde nos habla el Señor sobre los 10 mandamientos. Hoy nos corresponde el sexto mandamiento, que es el mandamiento no matarás o no mates. Entonces vamos a hacer la lectura del respectivo texto, que dice básicamente 2 palabras. Vamos a hacerlo en la Biblia, en la versión Dios habla hoy, y dice así: no mates. Puntualmente dice no mates. La versión Reina Valera dice no matarás. Para entender este texto, cualquier persona lo puede entender, pero vamos a encontrar las bases y los fundamentos de este mandamiento en el libro de Génesis, capítulo 1, verso 27. Dice así: cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen, varón y mujer los creó. Hay una diferencia entre cuando nosotros matamos un animal, porque el ser humano mata animales, mata el pollo, mata la vaca, mata el cerdo, y lo utilizamos para nuestra alimentación, ¿cierto? Hay una gran diferencia entre el ser humano y los animales, a pesar de que, mal dicho, pero se dice inclusive en las escuelas, que nosotros somos animales, y no es así. Nosotros somos seres pensantes, seres que razonan, y esa es la diferencia. Dios nos creó a la imagen de Él. Dios le dio la capacidad al hombre de razonar. Dios le da al hombre la capacidad de decidir antes de actuar. Por lo tanto, el hombre no se mueve como se mueven los animales. Los animales se mueven por instinto, es decir, un león caza a otro animal por instinto. Desde pequeño los gatitos cazan roedores, lo hacen por instinto, no tienen que ir a una escuela, no tienen que tomar un curso, ir a una universidad,
ellos lo hacen por instinto. El ser humano no actúa de la misma manera o no debería actuar, porque el ser humano tiene la capacidad de razonar y de pensar. Cuando el ser humano adquiere desde la creación este atributo de Dios, Dios espera del hombre una actitud, una acción diferente a la de los animales. Por lo tanto, Dios le delega inmediatamente al hombre una responsabilidad, y la responsabilidad es de administrar la creación. Es decir, el hombre puede darle el uso a la creación para que pueda sobrevivir, para que pueda multiplicarse, para que pueda procrearse. En ese sentido, lo que Dios está haciendo con el hombre es diciéndole que está por encima del resto de la creación. Y al entender esto, vamos a entender por qué Dios le está dando al ser humano esta ubicación o esta capacidad dentro de la creación. Lo que Dios está buscando es decirle al hombre: tú puedes quitar la vida de los animales para que tú puedas subsistir, para que te puedas procrear, para que puedas multiplicarte en la tierra. Pero la vida de otro ser humano no la puedes quitar. Y eso quedó claro cuando los dos hermanos, Caín y Abel, uno le quita la vida al otro. Enseguida, el hermano que le quita la vida al otro, Caín le quita la vida a Abel, es maldito por Dios. Es decir, Dios muestra su inconformidad desde el principio y su indignación hacia la muerte. ¿Qué es lo que sucede? Cuando el hombre le quita la vida a un animal, no hay injusticia. No hay injusticia de ninguna manera, porque Dios está dando la autorización al hombre desde que hizo la creación para que el hombre hiciera tal acto. Pero el acto de quitarle la vida a otro ser humano no ha sido autorizado, ni Dios ha dado esa orden. Entonces, desde que se produce el primer asesinato, Dios muestra a través de su carácter cómo Dios no avala la muerte, que el hombre le quite la vida al otro. Pero vamos a entenderlo de otra manera. ¿Qué es asesinar o qué es el homicidio? Según la RAE, asesinar es matar a alguien con alevosía, ensañamiento o por una recompensa. Es decir, es quitarle la vida a otra persona con premeditación. Es decir, la persona tenía la intención de hacer el mal a otro. Eso es asesinar, porque muertes se pueden causar. Es decir, usted va conduciendo un carro, su carro se quedó sin freno y que Dios no permita que eso le pase a ninguno de los que estamos aquí, pero existe la posibilidad de que usted le quite la vida a otra persona en un accidente, sin usted haber encendido ese auto con la intención de matar a otro. Es decir, ahí se le está quitando la vida a otro ser humano, pero sin intención. Y este es a lo que Dios está apuntando en el libro de Éxodo, cuando está diciendo en el sexto mandamiento: no mates. Es decir, eso lo que significa es que no quites la vida de otro ser humano injustamente, con mala intención, porque el mismo Dios está dándole al hombre una instrucción para guardar su corazón, que no derrame sangre inocente. El hombre no puede derramar sangre inocente. Tenemos que irnos al Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento nosotros vemos cómo el pueblo de Dios muchas veces, para defenderse en medio de la guerra, se quitaron vidas. Es decir, habían guerras de un pueblo contra otro, y para un pueblo defenderse muchas veces tuvo que usar la espada para proteger la vida de esa población o de sus mujeres y sus niños. Entonces ahí podemos ver que dentro del marco de la guerra, la vida cobra otro valor, porque se está defendiendo la vida. Entonces, cuando se defiende la vida, tal parece que Dios le permite al hombre protegerla, y cuando la protege se expone a quitarle la vida a otro. Entonces, vamos a definirlo así: asesinar es hacer algo con la intención de dañar a otro. Es decir, se premeditó, se sabía las consecuencias y se actuó, y
se quitó la vida de otra persona. Eso es lo que podemos definir como matar o asesinato. Dentro del Código Penal, eso está encauzado en el artículo 103, donde dice: el que matare a otro incurrirá en una pena de tanto a tantos meses. Es decir, nuestro Código Penal colombiano está tipificando esta acción como un delito. Y tal delito tiene una pena. Entonces, ya estamos viendo que no solamente Dios ha tipificado esta acción como un pecado grave, sino que nosotros como seres humanos y cada nación ha tipificado este delito con una pena. De hecho, hay países donde existe la pena capital. En Estados Unidos podemos ver cómo cuando una persona le quita la vida a otro, muchas veces podemos ver que esa persona ha sido condenada a la silla eléctrica, a la inyección letal, porque hay países donde la pena no se paga solamente con cárcel, sino con la vida misma de la persona. Entonces, Dios autoriza de algún modo, a través de sus enseñanzas, de sus mandamientos y estatutos, inclusive que el Estado o los gobiernos pueden regir y proteger la vida a través de la condena cuando se aplica la condena capital. Entonces, entendiendo las cosas de este modo, ahora vamos a entender por qué Dios invita al hombre o le prohíbe quitar la vida. Y fue lo que leímos. ¿Por qué? En primer punto, ¿por qué Dios invita al hombre o le da el mandamiento al hombre de no matar? Primero, porque es el bien más preciado que Dios le ha dado al ser humano. El bien más preciado que Dios le ha dado al ser humano es la vida. ¿Y de dónde? ¿Cuál es la fuente que estamos tomando para eso? Es el verso 27 de Génesis, donde dice: cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen. Es decir, cuando el ser humano le quita la vida a otro, está quitándole la vida a un ser parecido a Dios, hecho a la imagen de Dios, un ser con dignidad. ¿Y qué es dignidad? Una persona que merece un trato digno, una persona que es igual a quien le está quitando la vida. Por lo tanto, el otro no tiene derecho a arrebatársela. Y eso es lo que está protegiendo Dios. ¿Qué otra cosa? ¿Por qué Dios está invitando al ser humano a que no mate? Porque Dios está diciéndole al hombre: tú no puedes actuar como actúan los animales. Tú tienes que razonar que esa persona tiene una familia. Tú tienes que razonar que esa persona tiene un proyecto de vida. Y tú, como ser humano, como creación mía, por muchas razones que quieras justificar, no puedes pretender dejar ese corazón de esa familia herido, creando así más muerte. Una vez Jesús, cuando estaba a punto de ser capturado para ser llevado a la cruz, esa noche en Getsemaní, los soldados romanos vinieron y lo tomaron. Resulta que Pedro saca un cuchillo y le corta la oreja a uno de estos guardianes. Jesús lanzó una expresión y dijo: el que a hierro mata, a hierro muere. Es decir, cuando se utiliza la violencia, cuando se quita la vida de otra persona para hacer justicia y el ser humano lo hace, por así decirlo, aplicando su propia justicia, lo que está haciendo es lo que aquí enseña este verso. Jesús dijo que hierro mata, hierro muere. Es decir, cuando tú haces justicia con muerte, siembras más violencia, más odio y más venganza. Esa es otra de las cosas que Dios está protegiendo. No dañar el corazón del ser humano, porque cuando a una persona le quitan un ser querido, esa persona se llena de odio y va a volver a intentar quitar otra vida haciendo justicia por su propia cuenta. Entonces, Dios está protegiendo las relaciones humanas. Dios está promoviendo la convivencia humana a través de este mandato, que no matemos, porque los demás tienen dignidad, tienen derechos y sus seres queridos van a llenarse de razones para más adelante hacer justicia
por esa vida quitada. Ahora debemos entender lo siguiente. ¿Para qué nos sirve este mandamiento? Segundo punto. ¿Para qué no matar? Entendiendo que el bien más preciado es la vida y que todos los seres humanos tienen dignidad, vamos a entender que lo que Dios busca, amados hermanos, es que el ser humano pueda aplicar uno de los mandamientos más importantes en la Biblia: el perdón. Cuando Dios da este mandamiento, no matarás, Dios no está obviando que el ser humano entre sí toma acciones o hace cosas que hieren al otro. En las relaciones entre seres humanos se crea fricción, se crean heridas, se crean ofensas. Y Dios está invitando al ser humano a que perdone. Entonces, ¿cuál es el para qué de este mandamiento? Que el hombre pueda aplicar el perdón en sus relaciones. Cuando el hombre aplica el perdón, el hombre no llega al punto de matar. Entonces, no mates. Aquí hay una palabra, un verbo rector que es no matar, ¿cierto? Pero detrás de este verbo rector hay una enseñanza que no está directamente, no se puede entender directamente, sino que está detrás de este verbo, que es el perdón. Cuando el ser humano le causa una ofensa y el ser humano no busca justicia por su propia cuenta, ¿qué es lo que está sucediendo? Un perdón, dejándole a Dios esa justicia. Es decir, lo que el ser humano está haciendo es: Dios, yo perdono a esta persona que me atracó y no voy a accionar mi arma para quitarle la vida. Lo que voy a hacer, Dios, es dejar que tú obres y que tu justicia sea la que opere. Yo decido sanar mi corazón y perdonar. Yo hago una pregunta: ¿cuántas vidas se salvaran anualmente, mensualmente, diariamente, si el ser humano hiciera uso del perdón? Es decir, no tendríamos que llegar al asesinato. ¿Cuántas mujeres le han quitado la vida a su esposo porque su esposo abusó de ellas? ¿Cuántas personas llenas de ira han ido a quitarle la vida a otra persona porque le infringió una herida o le hizo un mal? Es decir, detrás del no matar hay algo que está por encima, y es el perdón. Y ese es algo lo que Dios quiere que el ser humano tenga presente. O sea, es decir, el no matar, para no matar hay que accionar un verbo que está por encima de ese, que es el perdonar. Perdonar. Dios nos perdonó a nosotros. Es decir, Dios no nos mató a nosotros, no nos quitó la vida eterna, sino que nos la dio por una razón: porque nos amaba y porque nos perdonó. Si Dios no hubiera perdonado al hombre, no hubiera existido la vida eterna, es decir, no existiera la vida eterna. Entonces debemos entender eso. ¿El para qué? Es para que aprendamos a perdonar, para que el ser humano pueda aplicar ese atributo de Dios que está por encima, que es el perdonar. Dios perdona, Dios ama. El ser humano debe amar y perdonar. Y para finalizar, vamos a verlo desde la perspectiva de Jesús. Jesús vino a darnos una enseñanza mucho más amplia del no matar. Para nosotros no matar simplemente es, si la muerte se justifica, se puede matar, pero va más allá. Vamos a leerlo en el libro de Mateo, capítulo 5, verso 21 al 22. Mateo 5. Y dice Jesús así: ustedes han oído que a sus antepasados se les dijo: no mates, pues el que mate será condenado. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje con su hermano será condenado. Al que insulte a su hermano lo juzgará la Junta Suprema, y el que injurie gravemente a su hermano se hará merecedor del fuego del infierno. Es decir,
Jesús está colocando unos agravantes y está dándole al matar algo peor. Es decir, ya la muerte no solamente trasciende al hecho de quitarle la vida a una persona, sino que cuando tú eres culpable también, cuando estás haciendo el uso de tu lengua para matar a otra persona. Es decir, no solo cuando accionamos un arma de fuego contra otra persona para quitarle la vida, estamos pecando. Lo estamos haciendo también cuando nosotros con nuestra lengua la accionamos para decir: mi hermano es un bandido. Ese tipo yo lo vi ayer mirando una vieja por allá. ¿Sabes qué estás haciendo? Estás matando a esa persona con tu lengua. Entonces Jesús está diciendo: ¿saben qué? No solamente se van para el infierno los que quitan la vida física, también se van para el infierno aquellos que hablan de su hermano y lo injurian. Es decir, si tú te enojas contra tu hermano injustamente, también eres culpable delante de Dios. ¿A qué nos lleva esto, hermano? Que por encima de matar está el perdón. Y lo que Jesús quiere y lo que Dios quiere es que utilicemos como arma el perdón. Entonces, ¿cuál es la enseñanza en esta noche que nos queda, amados hermanos? Que abracemos el perdón. No matar lo escuchamos a diario. Mucha gente no mata por miedo a ir preso. Pero si no existiera cárcel y si no hubiera una condena, mucha gente matara. Inclusive si pudiera ocultar un homicidio, lo hiciera. Pero por miedo a las consecuencias. Y Jesús está invitando a la humanidad a no matar, no por miedo a las consecuencias, sino para abrazar el perdón. Jesús quiere que tú no hables de tu hermano, sino que tú lo perdones. Jesús quiere que tú no condenes a tu hermano, sino que tú lo perdones. Todos tenemos a alguien que nos ha herido y vamos a tener a alguien que nos ofenda, que nos hiera, alguien que ofendió a tu hijo, alguien que habló mal de tu esposa, alguien que te adeuda algo y no te ha querido pagar, alguien que quizás te dio un trato indigno, pero Jesús quiere que tú lo perdones. Y cuando el ser humano abraza el perdón, está evitando caer en este delito, en este pecado delante de Dios, no matar. Entonces, ¿qué nos queda en esta noche? No matar no es solamente quitarle la vida a un ser humano a la luz de Jesús. Recordemos que Jesús vino a explicarnos los mandamientos a la manera de Dios, no a la manera del hombre. Entonces, ahora entendemos que no solamente quitarle la vida física a una persona es pecado delante de Dios. También a la luz del Evangelio es pecado hablar de tu hermano, enojarte con tu hermano y sobre todo injuriarlo. Entonces, hermanos, abracemos el perdón como herramienta para eliminar este mal que agobia a la sociedad y al ser humano. La muerte, el asesinato, el matar. ¿Cuántas guerras evitaríamos si abrazáramos el perdón? ¿Cuántas divisiones familiares evitaríamos si las familias abrazaran el perdón? Entonces, más que no matar, abracemos el perdón. A eso nos invita Jesús. En esta noche, en tu casa, en este momento, si estás con tu pareja, si estás con tus hijos, agárrate de la mano con ellos y oremos a Dios diciendo: Señor, yo muchas veces, aunque no he matado a mi esposa físicamente, quizás con mis palabras, con mi enojo, Señor, lo he hecho, con mis hijos, con mi vecino, con mi familia. Enséñame a abrazar el perdón, Señor, como herramienta, como instrumento para evitar llegar a matar, Señor. Dios, y ayúdame a ser un ejemplo allá afuera para que este perdón que tú nos invitas, Señor, a abrazar, ellos lo puedan también, Señor, ver en mí. Gracias, Jesús.
Amén y amén. Bendiciones, amada iglesia. Nos vemos el próximo servicio. Bye, bye.